Bienvenidos al webinar Fuentes de Fondeo, claves para financiar tu negocio. En este espacio emprendedor vas a comprender que tener una buena idea es solo el comienzo y que la verdadera diferencia está en cómo administras y consigues los recursos para hacerla crecer. Aquí descubrirás la importancia de separar tus finanzas personales de las de tu negocio, cómo un presupuesto estratégico puede convertirse en tu brújula y qué fuentes de fondeo existen para cada etapa de tu emprendimiento, desde programas de gobierno y recursos propios hasta inversionistas ángeles, crowdfunding, venture capital y financiación tradicional. Conocerás las opciones que pueden abrirle camino a tu proyecto. Nuestro propósito es darte las herramientas financieras para tomar decisiones más inteligentes, fortalecer tu emprendimiento y proyectarlo hacia un futuro sostenible. Comencemos. Hola, mi nombre es Diana Milena Gómez Zapata y el día de hoy te voy a acompañar en este conversatorio en el que trataremos un tema de gran importancia para ti como emprendedor y para los empresarios en general, que son las fuentes de fondeo para tu negocio. De mí quiero contarte que soy contador público, que tengo un magíster en administración con énfasis en gerencia estratégica y tengo más de 20 años de experiencia en banca y finanzas, precisamente enfocado en el segmento de las empresas. Para empezar, comencemos con lo básico. Y es que una de las principales causales de que un emprendimiento no tenga una gestión financiera adecuada es que el emprendedor no establece claridad y diferenciación entre qué son los gastos del negocio y cuáles son sus gastos personales. Y esto es fundamental para que tú puedas tener claridad de los recursos con los que cuentas y que puedes reinvertir en tu negocio o que forman parte directamente de la operatividad. ¿Qué puedes hacer para poder tener esa diferenciación, que no se te mezclen las cuentas? Pues bueno, tengo dos recomendaciones. La primera es que te asignes un salario y sobre ese salario vas a cargar todo lo que tenga que ver con tus gastos personales, cosas que no tienen que ver una relación directa con tu negocio. Y la segunda es que tengas cuentas bancarias separadas. Así vas a tener una mayor claridad de cuáles son los recursos, cuál es el flujo de caja con el que cuentas para poder invertir y para poder ejecutar tu negocio. Y esto requiere mucha disciplina y compromiso de tu parte. Además de establecer la diferencia entre lo que corresponde a finanzas personales y a finanzas de tu negocio, es importante que empieces a planear tu presupuesto. Ya previamente, para poder asignar ese salario que tienes para tus gastos personales, pues habías hecho una validación de cuáles son los gastos y los costos en los que estás incurriendo mes a mes para poder desarrollar tu negocio. Planificar debe ser un pilar para tu negocio, porque en la medida que tú cuentes con proyecciones financieras realistas, vas a contar con mejor información y así tomar mejores decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Por ejemplo, podrías hacer eliminación de gastos que realmente no le estén aportando a tu negocio, o poder revisar también cuáles podrías entrar a negociar, a disminuir y poder tener una mejor rentabilidad y una mejor eficiencia de tus recursos. Y bueno, luego de tener esa planeación, ya podrás también identificar, de acuerdo con el ciclo de vida de tu negocio, si requieres ese fondeo para poder generar el crecimiento que tú estás esperando. ¿Y cuáles son las etapas del ciclo de vida de un negocio? Bueno, los negocios son apuestas que se realizan a largo plazo. Y durante ese periodo, pues atraviesas por diferentes etapas que tienen requisitos y que tienen necesidades u oportunidades muy diferentes uno del otro. Estas fases pueden resumirse así. La primera etapa es la ideación y desarrollo, y es cuando el emprendedor identifica una oportunidad de negocio derivada de una necesidad que hay en el mercado.
En esta etapa, básicamente identifica cómo puede atender esa necesidad, qué necesitaría para poderla atender y toda la información del alcance que podría llevar esa idea. Aquí realizas algunas pruebas para validar la pertinencia de tu proyecto. Y con base en esta información, realizas tu plan de negocio. Luego de la etapa de ideación y desarrollo, viene la etapa de introducción. Y es cuando tú ya pones en práctica y llevas a la realidad del mercado el plan de negocio que desarrollaste en la primera etapa. Y precisamente es en esta fase en la que tú empiezas a construir tu base de clientes y empiezas a hacerte conocer en el mercado. Ten en cuenta que esta etapa se caracteriza por tener unos costos elevados y la rentabilidad podría llegar a ser nula o inclusive generarte pérdidas contables. Luego de la etapa de introducción y cuando tú ya has llegado al punto de equilibrio, pasas a la fase de crecimiento. La fase de crecimiento es donde tú ya estás siendo reconocido por el mercado, tienes una base de clientes mucho más amplia, has logrado estabilizar tus costos y tus gastos y tus ingresos han venido creciendo de tal manera que ya tu negocio está generando utilidades. En esta fase vas a enfrentar retos como por ejemplo, qué hacer para continuar creciendo y posiblemente vas a tener la necesidad de recurrir a fuentes de fondeo para hacer precisamente el desarrollo de esos nuevos proyectos que tienes en mente y que te van a ayudar a ampliar tu negocio. Si tienes un emprendimiento tradicional, probablemente en esta etapa vas a requerir recursos para adquirir, por ejemplo, nuevos equipos, para adquirir medios de transporte o para contratar nuevos empleados. Y si tu emprendimiento es de base tecnológica, muy posiblemente los recursos los vas a necesitar para invertir en investigación y desarrollo. Es importante que tengas claro que esos recursos siempre deben ser en función del crecimiento de tu negocio. Luego de la fase de crecimiento llega la fase de madurez de tu negocio. Y es aquí donde tu negocio ya está consolidado, tienes unos ingresos estables, eres reconocido en el mercado, pero tienes que tener en cuenta que la competencia es cada vez mayor y para poder continuar con la participación de mercado que vienes manejando, es importante que empieces a pensar en cómo diferenciarte de los competidores y optimizar los costos de producción y los gastos de tu negocio. Aquí es muy importante contar con un plan de mercadeo y publicidad que apoye precisamente esa estrategia de crecimiento. Entonces, teniendo en cuenta lo anterior, ¿cuáles son las fuentes de fondeo más adecuadas para cada una de estas etapas? Para las etapas de ideación y de introducción, vamos a conocer 4 fuentes de fondeo que se adaptan muy bien a esta etapa de tu negocio. La primera y más común de las fuentes de fondeo de los emprendedores son sus recursos propios o de familiares y amigos que se quieren vincular a esta oportunidad de negocio. Y esta fuente de fondeo tiene varias ventajas, entre ellas la más importante es que se establece bajo una relación de confianza de ambas partes y la segunda es que probablemente los costos financieros que se derivan de este fondeo pueden ser mucho menores que adquirir un endeudamiento con otras fuentes que mencionaremos más adelante o inclusive pueden llegar a cero. Aquí es muy importante que tengas unas reglas claras desde el principio de cómo le vas a reintegrar esos recursos a tu contraparte.
Es fundamental que tengan presente que los negocios van por un lado y las relaciones familiares y de amistad van por otro. Cuando no hay reglas claras desde el comienzo de este fondeo, lamentablemente puedes incurrir en el riesgo de que haya una ruptura de esa relación y no queremos que eso te llegue a pasar. La segunda fuente de fondeo son los inversionistas ángel. ¿Y qué es un inversionista ángel? Son personas naturales que tienen una amplia trayectoria empresarial y que cuentan con un capital propio para invertir en proyectos que consideren que son atractivos y que son de una amplia escalabilidad. En esta fuente de fondeo es importante identificar que se vinculan a las operaciones inclusive desde el comienzo mismo del negocio. Esos inversionistas ángel, además de aportarle capital a tu negocio, le van a aportar toda su experiencia construida durante su trayectoria empresarial, le va a aportar mentoría y contactos precisamente para desarrollar tu operación. Y esto a cambio de tener una participación accionaria en tu negocio, que puede oscilar entre un 5% y un 15% por un periodo que puede llegar hasta de 5 a 8 años. Y es precisamente el grado de involucramiento del inversionista una de las grandes ventajas de esta fuente de fondeo. En la generalidad, esta categoría de inversionistas buscan proyectos y suelen invertir en proyectos en los que identifican un alto potencial de crecimiento y de rentabilidad. ¿Te suenan nombres como Platzi, la exitosa plataforma de aprendizaje? ¿O La House, que es una app que te permite contar con asesoría para poder adquirir vivienda nueva? ¿O La Manicurista, que es la app que te conecta con los mejores profesionales para el cuidado de las uñas? Pues bien, a pesar de que son diferentes entre sí, tienen un punto en común y es que todas recibieron capital de inversionistas ángel. Precisamente un par de caleñas visionarias, fundadoras de la app La Manicurista, presentaron su idea de negocio en el programa Shark Tank, en donde lograron captar la atención del inversionista Alexander Torrenegra, quien invirtió en su proyecto aportándoles $300,000 a cambio de una participación del 6% de las acciones, aportándole además un 1% de mentoría durante un periodo de 2 años. Échale un vistazo a este episodio y en general al programa, porque estoy segura que aquí vas a poder encontrar muy buenas ideas para poderlas implementar al momento en que vayas a presentar tu proyecto a un grupo de inversionistas. Surgimos como una propuesta para solucionar 2 problemas. Por un lado, las profesionales de belleza trabajan largas horas improductivas en un salón. Ellas solo reciben el 50% de cada servicio. Es por eso que nosotros creamos La Manicurista, para conectar profesionales de belleza y clientes y así poder ofrecer un servicio inmediato a domicilio. Ahora ellas ganan el 70% de cada servicio. Y ustedes ya mismo aquí o desde la comodidad de su casa pueden solicitar un servicio de belleza y recibir en menos de 45 minutos un servicio de manicure, pedicure, cepillado, cera, maquillaje y masaje. Empezamos en Cali hace 2 años y medio, con 10 profesionales de belleza. Ahora somos 360. En este momento estamos implementando una nueva vertical del negocio, la venta de productos por catálogo, para así convertirnos en el marketplace de belleza más grande de Latinoamérica. Desde que La Manicurista nació hemos venido creciendo exponencialmente. Por eso, el año pasado recibimos nuestra primera inversión de $300,000. Con ese dinero ampliamos nuestra operación y logramos facturar 1.320 millones de pesos. Para este año proyectamos ventas mayores a 4.000 millones de pesos, expandir nuestra operación a nuevas ciudades y ofrecer nuevos productos y servicios dentro de nuestra plataforma. Les queremos ofrecer la oportunidad de pertenecer al marketplace de belleza más grande de Latinoamérica y es por eso que hoy estamos buscando $150,000 por el 3% de la compañía. Tiburones, ¿quiénes de ustedes quieren hacer parte de este modelo disruptivo y cambiar las reglas de juego de la industria de la belleza? Yo. La tercera fuente de fondeo es el crowdfunding o financiación colectiva. Y esta fuente de fondeo está generando cada vez más adeptos entre los emprendedores
porque les permite acceder a unos recursos que son invertidos por un grupo grande de inversionistas con aportes relativamente pequeños y que adicionalmente les permite ir calibrando la aceptación del mercado sobre su producto o sobre su servicio. Esta fuente de fondeo no está enfocada únicamente para empresas que están relacionadas con tecnología, sino que puede abarcar múltiples campos, como por ejemplo el sector de la cultura, el sector de alternativas ciudadanas, el medio ambiente y la educación. En el mercado colombiano encontramos la plataforma Ascenso, que pertenece a la Bolsa de Valores de Colombia y que fue la encargada de estructurar la operación a través de la cual se recaudaron 1.200 millones de pesos para una fábrica de cerveza artesanal que se llama Bruder y que fue constituida por 2 jóvenes emprendedores del departamento de Boyacá. Este es un caso rotundo de éxito porque se conformó en la primera pyme colombiana en emitir acciones. La cuarta fuente de fondeo en la que puedes acudir para tu etapa de ideación o de introducción de negocio ya no forma parte de capitales privados, sino que viene de capitales del sector público. Y esos son los denominados programas de gobierno para capital semilla. Estos recursos básicamente se los aportan a los emprendedores para cubrir esos primeros costos en los que incurre en su emprendimiento o también en los gastos de comercialización o de gestión de mercadeo de su emprendimiento. Una ventaja de estos recursos es que dependiendo de la línea a la que tú te estés postulando, estos recursos podrían llegar a ser tener un costo muy bajito de financiación o podría inclusive ser subvencionados en donde tú no tienes que reintegrarle esos recursos a la entidad. Estos programas de gobierno para capital semilla pueden provenir tanto de entidades de carácter nacional como de las entidades territoriales como son las gobernaciones y los municipios. Entre los proyectos de carácter nacional, yo te quiero contar hoy el Fondo Fomenta del SENA, en el cual, además de aportarle capital al emprendedor, le aportan también el acompañamiento técnico que necesite para el desarrollo de su negocio. Y el Fondo Impulsa del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, en donde ofrecen a través de convocatorias la entrega de capital de riesgo para aquellos proyectos que tengan un alto potencial de crecimiento y que también tengan una base tecnológica. A nivel regional, la Gobernación del Valle del Cauca, el Distrito de Cali y la Cámara de Comercio también adelantan iniciativas para apoyar estos emprendimientos como el programa Nido, que es el que nos convoca el día de hoy. Adicionalmente, la Gobernación del Valle del Cauca cuenta con los siguientes programas que apoyan el crecimiento de los emprendimientos. Fondo Valle IN. Este programa impulsa la innovación en la región, apoyando a los emprendedores, brindándoles capital semilla y asesoría profesional para estructurar su plan de negocio. El capital semilla puede ser representado tanto en dinero como en activos productivos. Convocatorias de la Secretaría de Desarrollo Económico, Competitividad y Fomento del Empleo. A través de la Secretaría, el departamento ha lanzado convocatorias de capital semilla dirigidas a jóvenes, mujeres cabeza de familia y comunidades diversas, fomentando así la inclusión en el emprendimiento. Fondervalle. Con Fondervalle, la Gobernación y el Instituto Financiero del Valle apoyan a micro, pequeñas y medianas empresas a través de créditos con condiciones especiales de financiamiento, una alternativa que fortalece el crecimiento empresarial en la región. Repasemos las fuentes de fondeo que generalmente son usadas en las etapas de ideación e introducción de un negocio. La primera son los recursos propios del emprendedor. La segunda tiene que ver con capital privado, en donde encontramos inversionistas ángel y los crowdfunding. Y la tercera son los programas de gobierno para capital semilla. Continuamos con las fuentes de fondeo para las etapas de crecimiento y madurez. Aquí encontramos una fuente también alternativa de inversión con capital privado, que son los venture capital o capital de riesgo. Y básicamente son fondos de inversión que están enfocados en invertir unas cantidades de dinero mucho más grandes a proyectos que identifican como de alto crecimiento y que les puede ofrecer un alto impacto también en su rentabilidad.
A diferencia de los inversionistas ángel, las empresas de capital de riesgo no participan con pequeños montos y generalmente no lo hace en las primeras etapas del emprendimiento o del negocio, aunque hay algunas excepciones en las que sí lo hace. Se enfocan en negocios escalables y aquí sí es importante que todos sean de base tecnológica, donde van a recibir retornos muy altos a cambio de una participación mucho mayor en las acciones de la empresa, que generalmente puede oscilar entre un 10 y un 30%. Las inversiones en Venture Capital en el país ya alcanzaron los 237 millones de dólares y han financiado proyectos de gran envergadura que inclusive han cambiado la forma en que hacíamos las cosas. Porque, por ejemplo, ¿quién de ustedes no ha utilizado la plataforma de Rappi? Rappi nos cambió la forma en la que hacíamos mercado, en la que compramos los regalos para los cumpleaños o para los eventos en los que tenemos que asistir. Inclusive nos presta un portafolio mucho más amplio de servicios que va más allá de entregar en tu casa o tu domicilio un bien que estás comprando. Otro caso de éxito es la plataforma GoPass, que ha venido a simplificar la movilidad en las ciudades, porque a partir de esta app podemos realizar el pago de peajes, podemos realizar el pago de parqueaderos y de inclusive realizar el pago de la adquisición del SOAT o de la revisión técnico-mecánica. Con la fuente de fondeo de Venture Capital cerramos el capítulo de las fuentes de fondeo alternativas de capital privado y avanzamos entonces a las fuentes de fondeo tradicional que se han venido implementando desde hace ya mucho tiempo en el mercado colombiano. La primera de ellas son los bancos, que son los más reconocidos apoyando a los empresarios a crecer su negocio mediante un portafolio amplio de productos de financiación que se adaptan a las necesidades de este negocio y que pueden ser productos de largo o de corto plazo. Es muy importante que tengas en cuenta que esta fuente de fondeo está precisamente indicada en las etapas de crecimiento o de madurez del negocio, lo cual significa que tienes ya unos estados financieros para presentarle a la entidad bancaria. La asignación de los recursos de la entidad bancaria depende de un análisis de crédito que van a hacer de tu situación financiera, en donde validan tanto los hechos históricos de los últimos 2 o 3 años o periodos grabables, como las proyecciones que tú tengas en un plazo de 3 a 5 años para tu empresa. A diferencia de las fuentes de fondeo alternativas de capital privado en el que te van a exigir una participación accionaria de tu empresa, los bancos no te van a pedir ese tipo de retroalimentación o ese tipo de garantías, pero sí te pueden pedir, por ejemplo, garantías reales como son las hipotecas, como son las pignoraciones o pignoraciones de acciones. Los productos de financiación más demandados por los empresarios son, por ejemplo, los créditos de tesorería, que son operaciones a corto plazo y que le brindan precisamente unos recursos de capital de trabajo para las empresas. La segunda son los créditos de largo plazo que se pactan a un periodo superior a 1 año y que generalmente se realizan para un proyecto específico que tenga la compañía, como por ejemplo una compra de cartera para poder hacer la unificación del endeudamiento que tiene esa empresa con las diversas entidades del sector financiero. Y el tercer producto más demandado por los empresarios es el leasing, con la cual le permite acceder a unos recursos para poder adquirir activos fijos, reales, productivos y que le brinda además unos plazos de financiación mucho más amplios. Adicionalmente, la entidad financiera le aporta al cliente todo su expertise para poder hacer el proceso de adquisición de ese bien que la empresa requiere comprar. La segunda fuente de fondeo tradicional son las que provienen de los bancos o entidades que están enfocados en el mercado de las microfinanzas. Son expertos en microcrédito, entienden la dinámica del pequeño empresario y reconocen la relevancia del segmento para la economía del país, ya que representa entre el 90 y el 95% del tejido empresarial colombiano. Esas entidades a menudo no exigen garantías tradicionales y se bajan en el flujo de caja del negocio y de sus co-deudores para hacer los procesos de aprobación. Aquí
Es importante resaltar que los montos a desembolsar son pequeños, son acordes a la capacidad de pago del negocio y están asociados a inversiones relacionadas con modernización, capital de trabajo o proyectos especiales del microempresario. Y para cerrar el bloque de fuentes de fondeo tradicionales tenemos a las cooperativas de ahorro y crédito. Estas cooperativas de ahorro y crédito tienen un objetivo principal y es el de captar ahorros de sus socios y otorgarles créditos como por ejemplo microcréditos, consumo, hipotecarios y empresariales. Operan bajo los principios de la economía solidaria. Dependiendo del nivel de riesgo del asociado, podrían llegar también a solicitar garantías como lo son las hipotecas o firmas codeudoras. Bueno, estamos llegando al final de nuestra charla, pero antes hagamos un resumen de temas claves que hemos revisado en esta sesión. Punto número 1. Lograr una buena administración de las finanzas de tu emprendimiento es un factor clave de éxito para la sostenibilidad de tu negocio. Segundo, en el mercado encontramos diversas fuentes de fondeo para tu negocio. Aquí puedes encontrar desde las alternativas que vienen de capital privado, como alternativas que forman parte de programas de gobierno y también las alternativas tradicionales que han venido acompañando a los empresarios desde hace ya muchos años. Tercero, es muy importante tener tu información financiera clara, organizada y al día, porque esto te va a permitir tomar mejores decisiones para tu negocio. Recuerda que emprender no es solo tener una buena idea de negocio, es también saber manejar el dinero con inteligencia, porque el capital bien utilizado puede ser un factor importante de crecimiento para tu negocio, pero si no es bien utilizado, puede convertirse en tu mayor obstáculo. Soy Diana Milena Gómez Zapata y espero que los temas tratados en este conversatorio sean de utilidad para ti y te permitan llevar tu emprendimiento al siguiente nivel. Ha sido un gusto participar en el programa Nido y acompañar a los emprendedores del Valle del Cauca. Les deseo muchos éxitos en su camino emprendedor.